qué mejor que saber acerca de nuestra salud, cómo cuidarnos la vista. Así que hoy platicamos un poco acerca del glaucoma con el doctor Miguel Ángel Hernández. Está aquí con nosotros, así que bienvenido, Doc. Un placer estar aquí nuevamente. Siempre lo digo, es un placer, pero en el día de hoy mucho más, porque vamos a hablar, no es que solamente vamos a hablar de glaucoma, vamos a hablar de la terapéutica actual del glaucoma. ¿Qué es lo que hacemos actualmente con el glaucoma? Estas terapéuticas varían constantemente, como mismo se desarrolla la tecnología, como mismo salen los nuevos teléfonos, salen nuevos televisores, esta terapéutica cambia. Lo que estamos hablando hoy, a lo mejor en 5 años, ya no es existe. Okay. Entonces es importante que el paciente sepa eso, que lo que vamos a hablar es lo que actualmente se debe realizar. Un paciente con glaucoma es una secuencia de cosas que hay que realizarle al paciente. Pero antes de hablar un poquito sobre el tema, vamos a hablar de 3 aspectos fundamentales. Sí. El primer aspecto que vamos a hablar es ¿qué es la presión ocular? Porque hablamos de glaucoma, pero siempre hablamos de presión ocular, pero no hemos definido qué es la presión ocular. ¿Es y la presión ocular no es sencillo, no es más que la presión que ejercen los líquidos que están dentro del ojo sobre las paredes del ojito. El ojito tiene una forma redonda y hay un líquido adentro que le da esa forma. Esa presión que ejerce esos líquidos sobre las paredes del ojito es lo que viene siendo la presión ocular. Ahora, esa presión ocular, ¿cuál es el valor normal de la presión ocular? El valor normal de la presión ocular se da en milímetros de mercurio, igual que la presión arterial, pero es de 10 a 21. Es decir, si yo tengo una presión ocular por encima de 21, ya mi presión ocular está elevada. Alta. Por tanto, es un índice, es un factor de riesgo para el glaucoma, porque como habíamos hablado anteriormente, en capítulos anteriores habíamos hablado que la presión ocular no significa que tengas glaucoma. Yo puedo tener la presión ocular elevada y no tener glaucoma, porque la presión ocular es el factor de riesgo fundamental para presentar glaucoma. Pero por desgracia, todas las terapéuticas que existen y todo lo que tenemos actualmente es solamente sobre el factor de riesgo. Trabajamos sobre el factor de riesgo, modificamos la presión ocular, y si modificamos la presión ocular tenemos menos riesgo a padecer glaucoma, y por tanto, si tenemos ya glaucoma con presión ocular elevada y contrarrestamos esa presión, el paciente se va a estabilizar, el glaucoma no va a avanzar y no tienes por qué quedarte ciego. Claro. Ahora, doctor, una pregunta con respecto a la presión ocular. ¿Esta presión puede elevarse de manera random o tiene que haber algo para que se eleve? ¿Cómo funciona? A ver, hay un glaucoma primario y un glaucoma secundario. El glaucoma primario es, normalmente hay factores, muchos factores que ahora, como hablamos anteriormente, hay factores genéticos, hay factores que son la edad, presentar enfermedades que puede ser que te incremente la presión ocular. Pero puede también estar asociado a algo random, puede ser secundario a alguna alteración. Podemos tener secundario aquí a la diabetes, la hipertensión, a condiciones anatómicas estructurales que tenemos en nuestros ojitos. Hay síndromes que causan la presión ocular elevada. Existen patologías oculares que te aumentan la presión ocular secundariamente. Después una cirugía, después un traumatismo. Todas son causas de presión ocular, pero eso es de causa secundaria. Igual el tratamiento siempre para glaucoma es individualizado. Usted y yo podemos tener glaucoma y usted tener una terapéutica y yo tener otra terapéutica. ¿Por qué? Porque el tratamiento es individualizado, todos no somos iguales. Usted no tiene el mismo daño glaucomatoso que yo y no tiene la misma edad que yo posiblemente, o no tengamos, a lo mejor en ese momento, las condiciones visuales de usted no son las mismas que las mías. Por tanto, la presión ocular ideal de usted no tiene que ser igual a la mía, y por tanto la terapéutica que voy a utilizar en usted es diferente. No es igual a la mía. Entonces, siempre el paciente glaucomatoso hay que individualizar a cada paciente. Todo paciente glaucomatoso no lleva el mismo tratamiento. Por supuesto, hay pacientes que van a coincidir, pero por lo general no se asuste si usted tiene un tratamiento y el vecino tiene otro tratamiento. Claro. No, es que usted le resuelve este tratamiento y el vecino a usted le resuelve el otro tratamiento. Es sencillo, es solo más que eso. Ahora, hablando de esto, es importante saber la presión ocular, cómo se forman, esos líquidos que están, porque nosotros trabajamos sobre esa presión ocular, esos líquidos cómo se forman. Yo siempre le explico al paciente que llega a la consulta, le digo, la presión, el ojo funciona como si tuviésemos un grifo, una pila y tuviéramos un tragante del lavadero. Entonces, los líquidos se forman por una pila que está abierta en el ojo que se llama el cuerpo ciliar, que es donde se forman esos líquidos dentro del ojo. Y tenemos un tragante en el ojo, que es a nivel del área trabecular, que es una malla que está ahí que filtra todo ese líquido. ¿Para qué? Para que el ojo tenga constantemente una presión y un tono normal. Como un flujo. Es un flujo normal, exactamente. Se va formando el líquido y se va por otro lugar, para que esto no cambie. Ahora, ¿qué ocurre cuando este tragante, esto se ocluye, se cierra o se tupe? Ahí
hay agua que está saliendo, por tanto se bota el agua. Y al botarse el agua, a nosotros, desde el punto de vista oftalmológico, no se bota hacia ningún lado, claro, sino se almacena y ahí es que te aumenta la presión, porque es mucha agua y es más presión que va ejerciendo sobre las paredes. Y esto es lo que me aumenta la presión ocular. Entonces, la terapéutica que nosotros hacemos es sobre este tragante. ¿Cómo destupimos nosotros este tragante? Es decir, ¿cómo destupimos el trabéculo? Por ejemplo, doctor, aquí estamos viendo ojo normal, ojo con glaucoma, ahora aquí glaucoma. ¿Qué significa esto que estamos viendo? Ok, esa línea, esa que estamos viendo, ese ojito que queda a mano izquierda, que tiene las flechitas, sí, esa es la presión que ejerce los líquidos dentro del ojo sobre las paredes. Y eso es lo que viene siendo la presión ocular. Esto, los líquidos que están dentro empujan, ejercen una presión sobre el globo ocular. Y es lo que estamos viendo en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que, ¿cómo hacemos para que esa presión no sea tan fuerte? Tenemos que tratar de regular esa presión. Sí. Tenemos que tratar de filtrar todo ese líquido para que ese líquido no me incremente la presión ocular. Y ahí viene la primera línea de tratamiento, que es lo que hacemos actualmente, que damos láser. ¿Qué hacemos? Damos un láser, que es un láser micropulsado. Láser que fotoestimula el área trabecular. El área trabecular es el tragante que estamos hablando. Entonces, ¿qué hacemos sobre ese tragante? Le damos un láser que fotoestimula esta área y lo que hace es que me lo destupe. Claro. Esto es un tratamiento, ¿por qué es la primera línea? Porque es no invasivo, no es doloroso, no causa daño. El paciente no tiene que ponerse ninguna gota ni estar pendiente que si se me olvidó ponerme un colirio o si esto... Es sencillo, ¿no? Es sencillo. Solamente lleva que el paciente vaya a la consulta, tenga criterio para hacérselo, se lo realice, que tenga una buena efectividad y su control de la presión ocular. Se le vuelva a realizar ese láser en el caso de que lo necesite. Y esto te puede durar aproximadamente de 3 a 10 años, describe la literatura. Pero como todas las personas no somos iguales, todo el mundo nos responde igual. Con una media de 5 años es la mayoría de las personas que tú lo puedes tener bajo ese tratamiento. Perfecto. ¿Qué pasa cuando ese tratamiento me falla? Ese tratamiento me falló, esa área que ya yo destupí, no puedo seguirla destupiendo de esta forma con la fotoestimulación del láser. Muy sencillo, hay un tipo de cirugía que realizamos que es mínimamente invasiva, es decir, es cirugía de glaucoma mínimamente invasiva, así es como se llama, mínimamente invasiva porque son incisiones muy pequeñas, más finas que el grosor de la aguja de una aguja de insulina, donde hacemos, el dispositivo más utilizado es un dispositivo que se llama stent, y stent es el que más utilizado y el más estudiado, existen muchos, pero este es el más utilizado, que llegamos a ese tragante y le ponemos como una manguerita, y esa manguerita va a hacer que me drene todo el líquido. ¿Entiendes? Me quedó súper claro. Está más claro, exactamente. Y eso es lo que hacemos. Llegamos a esa área, ponemos el stent, que es la manguerita, y me drena, y el paciente sigue sin ponerse gota. Es un proceder que es rápido, que es sencillo, dura menos de 10 minutos y el paciente sigue haciendo su vida normal. Perfecto. No tiene que estar pensando que si tengo que ponerme una gota a las 8 de la mañana, a las 9 de la noche, no, y todas las complicaciones asociadas a las gotas. Perfecto. ¿Entiendes? Doc, nos llegan algunas preguntitas y una de ellas es ¿por qué sale el glaucoma y si esto puede desaparecer? El glaucoma no aparece. El glaucoma no es más, como ya hemos dicho en programas anteriores, una neuropatía óptica. ¿Qué es una neuropatía óptica? Es un daño a nivel del nervio óptico. El nervio óptico no se regenera. Cuando tenemos este factor de riesgo principal, que es la presión ocular elevada, puede llegar un momento que esta presión se eleve tanto a que nos pueda provocar daño a nivel del nervio óptico. Y eso es glaucoma. Podemos tener la presión ocular elevada y no tener glaucoma, y somos hipertensos oculares. Y podemos tener la presión ocular baja y presentar glaucoma. Porque el glaucoma no es más que una neuropatía óptica, es un daño en el nervio óptico. Sin daño en el nervio óptico no podemos decir que tenemos glaucoma. Es sencillo. Paciente, no doctor, tengo la presión ocular. Yo tengo pacientes en la consulta en estos momentos con presiones en 24, 25, con presiones elevadas, dijimos que 21, pero el paciente no tiene factor de riesgo, es joven, no tiene nada que a mí me haga que yo tenga que ponerle tratamiento a ese paciente. Ese paciente yo lo manejo por consulta nada más. Si mientras que el nervio óptico no se dañe, él no tiene que hacer nada, no hay que llegar a nada, solamente seguimiento y nada más. Perfecto. Y creo que esta pregunta va muy ligada a lo que estamos platicando y es si se puede perder la vista si no se trata y si tiene glaucoma. Si la glaucoma no se trata, ¿se puede perder la vista? Sí, se puede perder la vista. Importante, el glaucoma es un daño lento y progresivo, es decir, empezamos a tener alteraciones. Podemos tener glaucoma y no darnos cuenta, y cuando nos damos cuenta el daño está muy avanzado. Es decir, es un daño lento y progresivo, no te das cuenta, y lo que hace es que te va cerrando el campo visual. Nosotros vemos un campo visual determinado, ¿verdad? Claro. Y él se empieza a cerrar, pero como es lento y progresivo, ¿cómo tú sabes que se está cerrando? Das cuenta. Total. Entonces cuando te vienes a dar cuenta, ya pasó.
Por eso es que la única forma de diagnosticar glaucoma y yo es así yendo a la viendo para consulta. todos lados, a ver si veo bien. Hay que ir a la consulta para poder diagnosticarse el glaucoma. Total, Doc, otra pregunta. Yo tengo, alguien dice, yo tengo una carnosidad en la vista, ¿por qué sale? ¿Está relacionado? No está relacionado, pero la carnosidad no es más que el crecimiento de un tejido fibrovascular. Es decir, los vasos que están en el ojito, en la parte blanca que viene siendo la esclera, y por delante de ella hay una capa que se llama epiesclera y otra que se llama conjuntiva. Con la estimulación del sol, las luces y eso provoca que esas células cambien su estructura y comiencen a crecer ese tejido fibrovascular. Total. Y es eso, es por la exposición casi siempre al sol, a la luz, a la claridad. Es la causa número uno, aunque esto no tiene una evidencia científica muy elevada, porque en teoría no se sabe bien, pero esta es la teoría más aceptada. ¿Y por qué? Porque se ven más en ciudades y en poblaciones que están cerca del sol, que estamos en Cancún, el sol, en playa. Claro. Totalmente. Doc, pues muchísimas gracias. Estas han sido algunas de las preguntas. Me ha quedado clarísimo. Siempre que viene, bueno, me quedo con más información. Me imagino que del otro lado también. Y creo que ese es precisamente el objetivo. Sí, muchas gracias, la verdad. Que sí, siempre hay mucho de qué hablar con respecto al glaucoma. Nos quedan otras siempre. Ejemplo, nos faltó hablar de la tercera línea de tratamiento, que son los colirios. Nos faltó hablar sobre las cirugías de glaucoma, que muchas veces el paciente llega a la consulta y lo que quiere es, dice, doctor, yo quiero operarme, y no puedes operarte. ¿Cómo te vas a operar? Que es algo invasivo. Tenemos que llegar a hacer la cuarta línea de tratamiento. Como mismo le digo una cosa, le digo otra. Existe un momento en que el paciente llega a la consulta y el glaucoma está en un estadio que yo no puedo pasarlo por el 1, por el 2, por el 3 y es directamente llego al cuarto estadio. O muchas veces el paciente llega a un estadio muy avanzado donde no se puede hacer nada. Que lo que queremos es que el ojo no duela. Y si el ojo y el paciente está ciego. Porque ¿qué es lo que pasa? Después de quedarme ciego por el glaucoma, ¿viene algo más? Sí. Viene el dolor ocular intenso, insoportable, que muchos pacientes te refieren que quieren quitarse el ojo, sacarse el ojo. Pero para eso existen otras conductas. Hacemos unos tipos de láser que hacemos para disminuir la producción del humor acuoso y que el ojo no duela. Hay otras terapéuticas que hacemos. Por eso es que, aunque estés ciego por el glaucoma, hay que seguir chequeando. Porque si no, después es un dolor intenso, es un dolor que no podemos aguantar. Entonces hay que seguir. No hay opción, es la única forma que tenemos. El glaucoma es una enfermedad que es crónica. El paciente no tiene por qué quedarse ciego si se sienta a tiempo. Eso es importante. El paciente tiene que llegar a la consulta después de 40 años de edad. Vaya, si tiene factores de riesgo, si tenemos familiares, vaya a la consulta, chequee, se vuelve a examinar. Es importante. Totalmente. Es importante porque no te vas a dar cuenta. Si esperas a que te des cuenta, ya es muy tarde. La mayoría de las enfermedades en oftalmología, que son como un poquito más severas, la mayoría son muy asintomáticas. O los cambios de la sintomatología son muy pequeños. Y lentos, muy ¿no? lentos, muy lentos, no te das cuenta, o son muy sencillos. Y como nosotros, la mayoría de la sintomatología es igual. Ejemplo, va a tener la misma molestia casi un paciente desde el punto de vista visual, que tenga conjuntivitis, a un paciente con una retinopatía diabética avanzada o un paciente con cataratas, porque hay cosas que cambian, pero casi todos pueden dar visión borrosa. Claro. Y el paciente puede llegar y decir, tengo visión borrosa, pero el vecino mío me dijo que era por una conjuntivitis y me pongo una gotica y no está bien. Claro, hay que ir al Doc, oftalmólogo. pues definitivamente le agradezco muchísimo por esta información. Estoy segura que del otro lado también. Muchas gracias, la verdad. Feliz Navidad, pues bueno, no lo había visto en Navidad, ya pasó, pero no importa, para el próximo año. Felices fiestas, muchas feliz año. Muchas gracias, igual. Y ojalá pues lo tengamos por acá el próximo año para seguir platicando de más temas. Así mismo va a ser, vamos a seguir hablando de más temas interesantes y siempre le digo a todos, cualquier duda, estamos en la Clínica Mecae, nos pueden buscar en todas las redes sociales como Clínica Mecae, la duda que necesiten, ahí se pueden comunicar con nosotros y sin ningún problema les vamos a responder. Perfecto, Doc. Antes de ir a la pausa, que le iba a decir que si me acompañaba a la pausita, nos llegó un mensaje de último momento y preguntaba dónde está su consultorio. Creo que va relacionado, Estamos arriba de las oficinas del SAT, es muy sencillo, todos conocemos las oficinas del SAT que están en la Bonampak, ahí arriba de las oficinas del SAT, ahí está el consultorio, que es la Clínica Mecae, buscan en Google, sale como número 1 en Google, buscan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales aparecemos. Clínica Mecae, ahí está toda la información, todo lo que necesiten está ahí. Muchísimas gracias, Doc. Gracias por eso. No, gracias a ustedes. Pues ahora sí, nos vamos a una pausita. Y no sé